Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, gracias por tus hechos asombrosos, Padre, y gracias porque hoy podemos descansar en ti, Padre. Síganos enseñando tu palabra, Señor, y que esa palabra quede impregnada en nuestro corazón, en nuestra vida, que sea la luz en nuestro diario caminar, que sea la luz en nuestras decisiones, nuestras determinaciones, Padre, y que hoy, Señor, nos podamos aferrar a ti, Padre, y permitamos, Señor, el poder ser guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad, a toda, Padre mío, bendición, Padre, y gloriarnos y gozarnos en ti, mi Rey soberano, mi Rey precioso. Muchas gracias, mi Dios. Exáltate, Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar este día nuevamente con nosotros, poder disfrutar. Yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias en medio de nosotros. Es lo que nos motiva y es por lo cual clamamos cada día, cada mañana, el poder disfrutar de esa bondad, de esa misericordia de Dios. Hay un texto que quiero meditar juntamente con lo que hablamos en Jeremías 33, y es hermoso disfrutar de esas promesas de parte de Dios. Y hemos estado en esta semana hablando de Mateo capítulo 14. Ya hay una expresión que aparece en el versículo 28 sobre el cual quiero meditar, y es, Pedro está en una situación, es el contexto del pasaje, quizá para las personas que no estuvieron el día de ayer o en los días anteriores, o si quieren lean este texto de Mateo 14 del 28 al 33, pero ellos están pasando una situación de una tormenta, aparece alguien caminando, creen que es un fantasma, Jesús le da una palabra que es... Yo creo que la misma palabra que Dios nos está dando, que nos da abundancia de sanidad y medicina, que nos sanará, que nos restaurará abundancia de paz y de verdad y de liberación. Pero hay una promesa, y qué interesante, y este pasaje nos da un ejemplo de lo que tenemos que hacer en cuanto a lo que Dios nos está hablando. Voy a leer el versículo 27 y 28 de Mateo capítulo 14. Escuche lo que sucede. Dice, pero Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ante esa circunstancia, le está hablando a los 12, a lo mejor habían más personas en la barca, pero les habla y a este grupo selecto del Señor Jesucristo, como el grupo selecto que tenemos en estos momentos, como el grupo selecto de los hijos e hijas de Dios. Pero enseguida dice el versículo 28, entonces Pedro le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. En medio de las circunstancias que vivimos, si somos entendidos en Dios, nos vamos a dar cuenta que hay oportunidades únicas en nuestra vida. A lo mejor en una enfermedad, en una dolencia, en una situación, quizás en un momento que nos estén acusando, qué sé yo, de tantas cosas que a veces nos acusan, que el enemigo se levanta. Hay oportunidades únicas para caminar en fe, para tener experiencias que a veces son locura. Yo a veces leyendo este pasaje digo, qué atrevido fue Pedro al pedir una petición como la que está sucediendo. Ellos están viendo un fantasma, la barca está azotada por las olas, dice en el contexto, están asustados, ya van en la cuarta vigilia de la noche, están agotados porque tuvieron un día de mucho trabajo, 3 de la mañana, tal vez desde temprano, desde las 6 de la tarde están remando y nada que avanzan, ni pueden llegar a la otra orilla donde iban. Qué difícil es caminar con el viento en contra, con las cosas en contra de nosotros. Ven que Jesús viene y según el texto en Marcos, que también es el pasaje paralelo, Marcos 6, parece que Jesús iba a pasar de lejos. Ellos no identifican a Jesús, sino dicen, es un fantasma. Y Jesús le da esa palabra. Y vuelvo y reitero, como nos la da a cada momento a nosotros, que les dice, mire, no tengan ánimo. En medio de cualquier situación, mi hermano, mi hermana, sea lo que sea, aún aunque te digan los médicos, aunque te digan amenazas o qué sé yo, que te quedan pocas horas o que se acabó, que ya se terminó su relación en el hogar, ya los hijos prácticamente están perdidos. Diga lo que diga la gente, lo más importante es lo que Dios dice.
Y sobre eso que Dios nos dice, qué importante pararnos y decirle, Señor, yo creo esta palabra, yo proclamo esta palabra, yo declaro que esta palabra es verdad, Señor, y me voy a parar firme en esto que está diciendo, Señor. Mire lo que está sucediendo, mira qué oportunidad está aprovechando Pedro. Enseguida Pedro, versículo 28, entonces Pedro le respondió a Jesús y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Los entendidos, las personas que le he revelado la verdad, como estamos leyendo ahí en Jeremías, saben que cuando Dios suelta una palabra rema sobre sus vidas, te tienen que parar sobre esa palabra y caminar en fe sobre esa palabra. Los que aprenden a hacer cosas extraordinarias disciernen entre la fe y la imprudencia. Voy a presentar un panorama que pudo haber pasado aquí en este pasaje dentro del contexto. Pero se atreve a hacer algo diferente a los demás. Y es lo que me fascina en la vida de Pedro. Cometió muchos errores, pero me fascina la vida de Pedro, el apóstol, porque siempre hacía cosas, voy a decirlo, era superactivo, hiperactivo mejor. Porque, ¿quién se le ocurre caminar sobre las aguas? Yo no creo que usted vaya en un barco en pleno mar o en un lago, qué sé yo, y diga, bueno, como Pedro caminó por las aguas, entonces en el nombre de Jesús yo también voy a aprender a caminar. ¿Sabe lo que te va a pasar? Posiblemente te vas a hundir. Eso es imprudencia. Hay cristianos que simplemente por una convicción que ellos tienen, no una convicción en Dios, sino tal vez en ellos mismos, han tomado decisiones basados en lo que otros han hecho y no en lo que Dios le ha dicho, y ahí está la diferencia entre la fe y la imprudencia. En mis primeros años en la vida cristiana fui muy imprudente. Hubo una etapa en mi vida que estaba cayendo en el fanatismo. Y yo decía, si el pastor pudo hacer esto, yo también lo puedo hacer. Algunas cosas acerté, tal vez por misericordia de Dios, pero la mayoría de ellos fue un fracaso. Hasta que aprendí y me pude dar cuenta que a quien quería imitar, o la fe que quería imitar, quizás del pastor que me estaba dando el discipulado, que me estaba enseñando, me di cuenta que él no hacía las cosas porque le parecía, ni siquiera obligaba a Dios a que hiciera las cosas, sino lo hacía porque Dios le había dicho que lo hiciera y no simplemente porque le pareció que Dios había dicho que lo hiciera. No sé si muchos de los que me están escuchando han cometido decisiones equivocadas simplemente porque han hecho por un impulso. Y esto se califica como una imprudencia. He conocido muchos pastores imprudentes que se han afanado a hacer las cosas sin la dirección de Dios. Aún en pandemia, vi a muchos pastores que pasaron la presencia del Señor por imprudentes. Algo que siempre Dios manda a sus siervos, a sus hijos, es ser prudentes. El libro de Proverbios, hay una enseñanza, y hace algún tiempo, hace poco lo estuvimos compartiendo, en el capítulo 3, hay un consejo que da la palabra a través de ella. Dice en el versículo 5, Proverbios 3:5, dice, fíate o confía de Jehová, de tu Dios, de todo corazón. Y escuche lo que dice la segunda parte de este proverbio, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque se convierte en imprudencia. A veces nos vamos por la experiencia, pero cuando hemos llegado al Señor, algo que Dios nos invita constantemente es apoyarnos sobre la palabra, a caminar en fe. Qué interesante, porque en este pasaje Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda, ordena que yo vaya sobre las aguas. Ahora, ¿por qué Mateo nos dice que Pedro le preguntó a Jesús por permiso para salir de la barca donde estaban tal vez seguros y caminar sobre las aguas? Otra pregunta que me hago es, ¿por qué no salió simplemente de la barca y comenzó a seguir a Jesús?
Realmente esta es una historia donde nos enseña cómo a veces tenemos que pararnos en la dirección de Dios. Hay gente que en coraje, que en decisiones equivocadas, simplemente comienzan a imitar, mas no a ser dirigidos por el Señor. Esta enseñanza, esta palabra, simplemente uno puede decir, bueno, si Pedro caminó, yo también lo voy a poder hacer. Espere, ¿Dios te dijo que lo hiciera? Siempre que voy a orar por una persona, y eso lo aprendí desde hace muchos años, siempre que voy a orar por una persona que está enferma, me gusta hacer silencios, esperar respuestas del Señor. A veces le pregunto, Señor, ¿debo orar por esta persona? Tal vez usted me dice, pastor, obvio, si te hicieron que fuera a orar, vaya, ore. No, espere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esa persona? Inclusive uno puede preguntar, y creo que la misma palabra nos da autoridad para hacerlo. Señor, ¿cuál es el motivo por el cual está enfermo? ¿Es una disciplina? Hebreos me dice en el capítulo 12 que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay enfermedades que pueden estar en nuestro cuerpo simplemente por una imprudencia que nosotros cometimos. Dios nos dice que no hagamos cosas y las hacemos. Por ejemplo, una de ellas, bien conocida para todo el ámbito cristiano, espero que, o si hay alguna persona que quizás está escuchándonos por primera vez, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es tomar la cena del Señor. Y al tomarla debemos discernir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Esto es entender lo que hizo Jesús, lo que significa el tomar la cena, el pan y el vino, qué representan cada uno de ellos y con reverencia tomarla. Y dice ahí la palabra en hebreo, en 1 Corintios 11, que por no tomar, no discernir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, algunos están debilitados, otros están enfermos y otros duermen. Algunos dicen que ese dormir que se refiere ahí en la palabra es un dormitar espiritual, caen como en un insomnio que no pueden comprender la palabra de Dios. Algo otros traducen esa palabra como que han pasado a la presencia del Señor. Les contaba hace poco alguna experiencia que tuvimos. Hay muchos motivos. Otros, como en muchos de los casos que menciono en la palabra, y me refiero a uno de ellos para que uno bien conocido, el caso de Lázaro. En Juan capítulo 11, donde le mandan la razón a Jesús para decirle, Jesús al que ama está enfermo. Le manda a decir Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y la respuesta de Jesús, tal vez al que le dijo, o tal vez a los discípulos simplemente, esta enfermedad no es para muerte, sino que para que el poder de Dios sea manifiesto en él. Y deja pasar 4 días para ir a ese lugar. ¿Usted cree que Jesús se olvidó de que su amigo, la familia que siempre lo atendía en Betania, Jesús se olvidó de que él estaba enfermo? No. Pienso que le consultó al Padre. No lo dice la palabra, pero al conocer la dependencia que tenía Jesús del Padre, entendió perfectamente qué era lo que Dios se había propuesto hacer con Lázaro. Y es interesante, y yo siempre he manifestado, al menos en este personaje, Lázaro, él nunca dice nada. Siempre está hablando Marta, siempre está hablando María, las hermanas de Lázaro. Pero usted no encuentra en ninguno de los evangelios que Lázaro hubiera dicho algo. Simplemente la función de Lázaro, voy a decirlo así, el propósito de Lázaro era que en su cuerpo se manifestara la gloria de Dios. Eso fue todo. Porque más adelante en el capítulo 12 de Juan, dice que muchos escucharon a Jesús, muchos fueron a Jesús, unos para ver a Lázaro que había sido resucitado de los muertos, y otros para escuchar a Jesús. Pero fue un instrumento, fue una enfermedad y casi una muerte por la cual Dios se glorificó. Ahora, ¿quién somos nosotros para decirle, Señor, yo no te permito que hagas eso en mi vida? A veces nos atrevemos a decir, pero a veces por la imprudencia dañamos los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este pasaje es bien interesante. Porque tenemos que conocer los tiempos de Dios. Hace un tiempo atrás estuve escuchando un reportaje, o mejor, un video
donde estaban mostrando en México, hay una parte, unas peñas muy altas que están sobre el mar, y ese lugar lo utilizan los clavadistas para lanzarse de una parte bien alta hacia las aguas. Y bueno, lo hacen los profesionales, no cualquiera se va a tirar simplemente. Y ellos lo hacen, pero conocen la profundidad. Conocen el momento preciso en que pueden lanzarse. Conocen el nivel del agua, si está en una marea alta o en una marea baja. Y ellos conocen también y han aprendido a conocer el movimiento del aire. Para caer en el punto exacto y para salir victoriosos de tirarse de una peña bien alta, caer sobre las aguas y nuevamente volver a salir. Un inexperto o un imprudente, mejor, lo que hace es dice, ellos se están tirando, yo también lo puedo hacer. Creo que le va a ir muy mal. Si esto lo aplicamos en lo espiritual, también tenemos que conocer cuáles son los riesgos que tenemos. Por eso es tan importante lo que decían, lo que leíamos en Jeremías, la revelación de parte de Dios de paz, pero también de la verdad, de la gracia y la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es interesante porque Pedro, volviendo al pasaje de Mateo 14, versículo 28, él le dice, le pide a Jesús, manda. En otras palabras, Pedro le está diciendo, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, pero necesito que tú mandes. O sea, necesito que me des permiso. Te hago una pregunta con todo respeto, mi hermano o mi hermana. ¿A qué cosas te ha dado permiso el Señor para hacer? Créame que hay una etapa en nuestra vida, inclusive voy a hablar como pastor, hay una etapa en nuestra vida que somos muy imprudentes y hacemos cosas porque hemos visto, porque hemos escuchado, mas no porque hemos sido dirigidos por Dios. He conocido personas, inclusive personas que dicen ser profeta, hablando palabra por pura presunción, mas no por dirección de Dios. Y vaya consecuencias tan terribles, no solamente le causan a ellos, sino a las personas que están a su lado. Pero cuando una persona aprende a depender, estilo Pedro, hay una oportunidad, hay un mar que está agitado. Hay un fantasma inicialmente identificados con ellos que está caminando por las aguas. Se asombra y dice, yo quiero caminar sobre las aguas, pero no tiene la imprudencia de lanzarse a caminar sobre las aguas, sino que le pide permiso al Señor. Manda, Señor, que yo vaya sobre las aguas. Escuchen, si Pedro hubiese salido de la barca a caminar sobre las aguas sin el permiso de Jesús, posiblemente él se hubiese hundido inmediatamente. Por eso él necesitaba la aprobación de Dios. Eso es aprender a depender de Dios en todo lo que empezamos. Yo creo que Jesús en la oscuridad, me gustaría ver el rostro de Jesús. O al menos que cualquiera de los evangelistas hubieran tenido la mirada puesta en Jesús ahí en la oscuridad y tal vez estaba sonriendo, estaba pensando que al menos uno de los 12 pudieron haber más personas en la barca. Había reconocido la oportunidad de salir y caminar en fe sobre las aguas. Y esto me parece interesante. Y yo vuelvo y le reitero, hay oportunidades únicas que tenemos en la vida que las dejamos pasar. Un pasaje que puedo relacionar también con esto es, si vamos al capítulo 3 de Éxodo, está Moisés en el campo, en la rutina diaria que por 40 años casi tuvo, de pastorear las ovejas y llevarlas por el desierto. Tal vez había visto muchas veces a encenderse muchas ramas, muchos árboles. Pero cierto día ocurre algo diferente. Ve que una zarza, y no voy a leer el pasaje, tú lo puedes leer ahí en Éxodo capítulo 3, una zarza que arde pero no se consume. Esto le llama la atención. Y se acerca para ver qué era lo que estaba ocurriendo.
pienso yo en ese pasaje, al igual que en este pasaje que estamos mencionando de Mateo capítulo 14, 22, ¿cuántas oportunidades nosotros perdemos por no aprender a discernir los tiempos precisos que en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, tenemos una oportunidad única de ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida, de experimentar cosas que quizás muchas veces nosotros no tenemos la oportunidad de experimentar? Pienso, y yo te pido que reflexiones conmigo, ¿qué oportunidad estás teniendo el día de hoy ante las circunstancias que estás viviendo? El problema en nosotros es que tratamos de demostrarle a los demás. Tú no necesitas demostrarle a nadie ni tu fe ni que eres hijo de Dios, porque es parte de lo que el enemigo quiso hacer con Jesús. Acuérdese en la tentación, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, cuando estaba ayunando 40 días. La tentación para Jesús era: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, súbate ahí la parte más alta, del pináculo del templo y tírate abajo. Dios se hubiera matado. Porque él no necesitaba demostrarle al diablo que era hijo de Dios. Lo que le interesaba a Jesús era que el Padre lo sabía y que él tenía la plena convicción de que era hijo de Dios. Tú, mi hermano, mi hermana, no necesitas demostrarle a nadie que eres hijo de Dios, ni siquiera al enemigo. Necesitas demostrarte a ti mismo que puedes caminar en esas oportunidades preciosas que Dios te da. Y cada día, de ahí que dice también Jeremías en Lamentaciones, nuevas son las misericordias de Dios que tiene cada mañana para con cada uno de nosotros. Grande es la fidelidad de Dios. Pero en medio de esas tormentas, en medio de esas dificultades, ¿qué tal si nos demostramos a nosotros mismos que creemos en un Dios todopoderoso y que le pedimos en cualquier circunstancia que estemos pasando, el pedir ese permiso al Señor, el consultarle a Él? Eso nos hace llevar a una intimidad con Él. Creo que en muchas de las situaciones que llegan en la vida parecen ser únicas en su género. Sin embargo, si usted no pide permiso a Dios para tomar esos pasos que usted tal vez quiera tomar, vas a cometer muchos errores. Y por eso es tan importante, y es el tema de lo que estoy tratando, hay que aprender a discernir entre tener fe y ser imprudentes al tomar decisiones importantes en nuestra vida. Tal vez algunas de las personas que me están escuchando están tomando decisiones para irse al exterior. ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Que se vaya? ¿O estás tomando decisiones simplemente por la situación que estás escuchando, que estás viviendo, y te olvidas de quién es quien te sustenta? Tal vez alguna persona, algún joven está escuchándome, está tomando la decisión de casarse. Tal vez enamorado, más sin la dirección de Dios, y creo que muchos se han equivocado. A lo mejor hay una familia, una pareja que está viviendo una situación bien complicada y está llegando a su mente pensamientos de divorciarse, de simplemente terminar esa relación y afectar no solamente tu corazón a la otra persona, sino también a los hijos. Y a veces decimos: ¿cómo yo me voy a aguantar esta situación? ¿Qué te ha dicho Dios? Acuérdese que Él siempre tiene una palabra, que los que oran a Él, que los que consultan a Él. Dios es un Dios vivo que nos ayuda, que nos conecta, que nos dirige y que nos permite el poder disfrutar de esa comunión perfecta que Él tiene para cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, hoy tenemos oportunidades, en Dios tenemos oportunidades tan lindas, pero lo que yo te aconsejo para que aprendas a depender de Dios es que siempre le preguntes al Señor si le das permiso para realizar ciertas cosas, así sean pequeñas. Algunas son muy trascendentales que es importante tener en cuenta al Señor. Por eso termino diciendo un versículo que me fascina, que está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Tenemos una ventaja sobre inclusive los del Antiguo Testamento, inclusive sobre Pedro, que Jesús todavía no había sido crucificado ni había descendido el Espíritu Santo. Pero en Romanos 8:14 hay algo bien interesante que dice la palabra. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta que te dejo, mi hermano o mi hermana, es: ¿qué tanto te deja guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué tanto lo consultas?
¿Qué tanta paciencia tienes para esperar una respuesta de Dios? Acuérdate lo que dice el proverbio. Apóyate en Dios y no en tus propias prudencias. Y si tú aprendes a depender de Dios, mire, la vida te va a cambiar. Vas a alcanzar muchos objetivos que Dios se ha propuesto contigo. En otras palabras, tu vida va a ser una vida donde se va a manifestar la gloria de Dios. Cuando aprendemos a depender de Él, pasamos por momentos maravillosos y tú tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Qué tal si oramos en estos momentos? Les decimos, Padre, qué hermosa enseñanza tú nos das. Qué buen consejo, Padre mío, tienes para este día. Hoy ha sido maravilloso, Señor. Tiempo de oración, Padre, la palabra que nos ha ministrado en este día. Señor, yo sé que son palabras de aliento para nosotros, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor. Danos esa abundancia de revelación de tu palabra, Señor. Revelación de paz y revelación de verdad, como está diciendo tu palabra, Señor. Y que miremos, Señor, en medio de las dificultades que estamos pasando, lo que tú nos quieres enseñar y las oportunidades de crecer espiritualmente, crecer en nuestra fe, Padre mío, en aquello a lo cual tú has permitido en nuestra vida, Señor. Yo sé y lo reitero, Padre mío, sobre mi hermano, sobre mi hermana, que tú tienes la última palabra, Señor, y que en esa paz, en ese amor y en esa gracia infinita nos vamos a deleitar, Padre. Yo siembro esta palabra en el corazón de mi hermano, de mi hermana, de tus siervos, de tus siervas, Padre, que vamos a ver tu gloria, tu bendición, tu gracia, tu bondad, Señor, en medio de todas las cosas que vivimos a diario, Señor. Permítanos, Señor, el depender siempre de ti. Enséñanos a hacerlo, Señor. Pero también cuando te estemos consultando, Señor, que hay una respuesta, que esa comunión contigo, oh Señor, sea fluida, Padre, y que podamos experimentar la grandeza de tu poder, pero sobre todo la compañía de tu Espíritu Santo en nosotros, Padre. Guía a tu pueblo, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Como niños esperamos en ti, Padre. Y dejo en tus manos a cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre. Pues tú eres precioso, pues tú eres maravilloso, pues tú eres nuestro Dios todopoderoso. Gracias por el día de hoy y gracias por lo que vas a hacer en medio de nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y puedes experimentar grandes cosas en Él. Le habló su pastor Island de Luz Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.